que al Ya estar está. hermano Gregorio Ahí, estamos ahí. más cómodos para Yo tenía, no sé, mi maleta, ¿no? Está debajo de una silla mi maleta. Esa por ahí está. Una... Gracias. ¿Estamos listos entonces? ¿Ya? me falta el micrófono. Y aquí había un micrófono, no lo cargamos, hay un parlante con micrófono. No, digo este micrófono que le va a poner, que se oye directo a la grabación. Muy bien. Buenas tardes. Gracias al Señor que ya estamos listos para escuchar su palabra. Ha sido un gozo, en verdad, tener la cena del Señor en una casa por mucho tiempo. No lo habíamos tenido, por lo menos yo no lo había tenido en una casa después de la pandemia, obviamente. Pero hoy ha sido un privilegio adorar al Señor en un hogar. Muy bien, voy a invitarles a buscar en el libro de los Hechos. Ya leyeron parte de mi porción. Rafael citó estos versículos, pero vamos a leer desde el versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, hasta el 47. Y esta es una porción que, si usted nota el contexto, es un sermón que dio el apóstol Pedro, el primer sermón que vemos ahí registrado en las Escrituras, y este es un sermón que sin lugar a duda fue dado con poder de Dios, un mensaje cristocéntrico, y el Espíritu usó esta palabra y el Señor hizo que vinieran a sus pies 3,000 personas. Y dice claramente en el verso 41 que estas personas recibieron la palabra y entonces ellos fueron bautizados. Ahora, mire lo que dice acerca de la iglesia, de esa primera iglesia. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si notamos nosotros aquí, vemos como como Lucas está describiendo a la primera iglesia. Esta es la descripción de la primera iglesia, la iglesia que tenían ahí como líderes a los apóstoles. Y la primera cosa que encontramos en el versículo 42 son estas palabras: y perseveraban. O sea que era una iglesia perseverante. No debemos de confundir esta palabra de perseverar con lo que se nos dice en Mateo 10 y en Mateo 24, donde se habla acerca de aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Obviamente, el contexto es la gran tribulación, en donde las personas que van a perseverar hasta cuando el Señor venga al final de la tribulación, si llegaron a ese fin, entonces van a estar vivos, van a ser salvos físicamente, no espiritualmente. No es una salvación de sus almas, es una salvación física. Sin embargo, aquí la perseverancia tiene que ver también con otra cosa. La palabra perseverar aquí en el lenguaje original viene de la raíz perseverare, que se compone de dos partes. Per significa
muy o a través, y severus, que significa estricto o grave. O sea que la etimología de la palabra que se nos está dando aquí por el doctor Lucas significa o nos da a entender que es cuando permanecemos firmes, cuando continuamos con mucha seriedad en algo. Entonces Lucas nos describe la primera iglesia con estas palabras: y perseveraban. En otras palabras, traducción a nuestro lenguaje, la primera iglesia era una iglesia que tomaba su vida espiritual en serio. Tomaban en serio su crecimiento en Cristo. Tenían realmente para ellos como prioridad crecer en la palabra de Dios. Y ya vamos a ver por qué le estamos diciendo esto. Claramente se nos dice ahí que estaban perseverando en la palabra de Dios cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces la primera iglesia tomaba en serio la vida espiritual de cada uno de ellos. Y usted me pregunte, ¿por qué tomaban tan en serio la vida espiritual? Bueno, hay muchas razones, pero una razón que podemos deducir por el contexto es porque ellos tenían líderes ejemplares, líderes que también tomaban su vida espiritual en serio. Tenían 12 apóstoles que estaban ahí como hombres ejemplares de seguir a Jesús muy de cerca. No eran perfectos, pero eran hombres que estaban muy cerca del Señor. Fueron entrenados por el Señor, estuvieron con el Señor, vieron su ministerio, vieron cuando murió, lo vieron sepultar y lo vieron resucitado. O sea que eran hombres muy dedicados. Ahora ahí está uno de ellos, podríamos hablar de los 12, podríamos hablar aún de Matías, el que acababan de escoger, porque Matías reemplazó a Judas, que fue removido por transgresión, pero ahora está ahí los apóstoles y vemos a uno que es siempre el que sobresale, Pedro. Y Pedro es el que da el sermón. Pedro es el que siempre contestaba las preguntas cuando el Señor hablaba. Pedro es el impulsivo. Pedro es la voz del grupo. No es que era el apóstol más importante, pero era el apóstol, por así decirlo, que lideraba, que hablaba, que siempre tenía una respuesta en nombre del grupo. Lo que decía Pedro era lo que todos estaban pensando, pero los demás eran un poco timiditos, no contestaban. Y así también hay hoy en día, ¿verdad? Puede haber un grupo, pero siempre hay uno que es el que habla. Ese es el que tiene más valor. Y Pedro era así, era una persona muy abierta. Entonces ahora aquí él está dándonos a entender que él quiere que la iglesia crezca. Lo ha demostrado y más adelante en la Biblia, si usted me acompaña a Segunda de Pedro, capítulo 2, va a ver estas palabras que él escribe a la iglesia. La misma persona a la cual usted tiene aquí en la porción que tenemos aquí son las personas a que Pedro va a escribir en su segunda carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el verso 18. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si seguimos leyendo en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta de que va a comenzar una gran persecución, va a morir Esteban, va a seguir siendo perseguida la iglesia y van a ser esparcidos todos los creyentes, y la palabra de Dios nos dice que ellos son esparcidos por todas partes, y por todas partes donde ellos iban anunciando la palabra de Dios. Y ahí está Felipe también, que está anunciando la palabra de Dios, y está todo este grupo de personas que se esparcen por todas partes. Perdieron sus trabajos, perdieron su familia y están empobrecidos. Y sin embargo, Pedro les manda una carta para confortarlos, para animarlos en su sufrimiento. Y mire lo que los escribe. Capítulo 3, verso 18. Dice la palabra de Dios: antes bien creced. Yo creo que lo hubiera mandado a decir, ¿verdad? Que Dios les iba a proveer, que Dios les iba a dar a todo lo que necesitaban, porque no tenían trabajo, porque estaban muriendo de hambre. Pero no, lo que les manda a decir es creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra prioridad siempre debe de ser el crecimiento espiritual. No importa las circunstancias por las cuales estamos pasando.
No importa por el sufrimiento que estemos pasando, no importa la situación en que estamos. Nuestra prioridad es seguir conociendo al Señor Jesucristo. Dice aquí, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Quizás también fue la última exhortación que les dio, porque esta es la segunda carta que él escribe. Y de acuerdo a la mayoría de las personas, esta carta fue escrita en el año 67. Ese año fue, de acuerdo a la tradición, cuando murió Pedro durante el imperio del emperador Nerón. Así que la última exhortación que él le dio a los creyentes fue crecer. La primera iglesia entonces tomaba en serio su vida espiritual y tomaban en serio el crecimiento. No solamente un crecimiento, hermanos, intelectualmente, en entender más las escrituras, sino, como dice este verso, crecer en la gracia internamente. Crecer en el conocer a Jesús, una relación personal con Jesús. Eso es lo que ellos tenían como prioridad. Conocer a Jesús cada día, cada momento de su vida, conocerlo más. Así que eso era su exhortación. Pedro era un ejemplo de crecimiento. Pedro fue un apóstol que crecía. Aun cuando fallaba, él aprendía de sus errores. Y aquí le vemos a él ahora predicando. Y si usted va, no lo vamos a leer, otra vez al libro de los Hechos en el capítulo 2. En ese primer sermón usted se va a dar cuenta que él cita a dos personas. Cita a Joel, que es un profeta, y cita también a David en ese sermón. Y dice que David también es un profeta. Recuerden que David fue un gran hombre de Dios y Dios lo usó aún para escribir salmos. Así que él cita a esas dos personas. Si usted va al capítulo 3, en su segundo sermón, en el pórtico de Salomón, va a notar que Pedro, ahora en ese segundo sermón, él sigue citando profetas. Menciona a algunos implícitamente, o sea, no dice el nombre, pero dice los profetas. Y menciona a otros por nombre. Menciona y cita a Moisés. Y también habla de Samuel. Así que en los primeros dos sermones que usted encuentra del apóstol Pedro, se da cuenta de que este hombre estaba lleno de los escritos de los profetas, de Samuel, de Joel, de Moisés, de David. Era un hombre que conocía las escrituras, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito, obviamente, aunque ya se estaba escribiendo, pero no estaba completamente escrito, pero ya se estaba escribiendo. Sin lugar a duda, este hombre estudiaba el Antiguo Testamento. Entonces, por eso Pedro puede exhortar a la iglesia y decirles, crecer. Deben de crecer, deben de tomar su vida espiritual en serio. Y cuando tomamos la vida espiritual en serio, quiere decir que estamos tomando a Jesús en serio, porque le queremos conocer más. Queremos crecer en su gracia y en el conocimiento de él. Así que la primera cosa mencionada ahí es que era una iglesia que era seria en su vida espiritual. Pero en segundo lugar, ese no es el único lugar en la porción donde se menciona la palabra perseverar. ¿La notaron dónde más? Se usa la palabra perseverar, es donde nuestro hermano Rafael leyó. Verso 46. Regresamos a Hechos 2 y ahora mira el verso 46. Y perseverando unánimes. Unánimes. Y esa palabra unánimes también nos indica algo. Unánimes quiere decir tener una misma mente. Quiere decir ser de un mismo sentir. Ser una misma alma. Y eso era lo que era la primera iglesia. Eran de un mismo sentir. Estaban de acuerdo y en unidad. Así que vemos que la primera iglesia no solamente tomaba en serio la palabra de Dios, no solo tomaban en serio crecer espiritualmente, sino que tomaban en serio la unidad. Ellos estaban siempre promoviendo la unidad entre ellos. Y por eso podemos leer aquí que perseveraban unánimes. No había peleas entre ellos. No había desacuerdos como hoy en día. Nos ponemos en desacuerdo por cualquier cosa. No, la cortina no va ahí. No, el piso no debe ser ese color. No, la puerta tiene que tener esto.
No, el púlpito tiene que ser más alto y nos peleamos por ridiculeces, hermanos, verdaderamente. ¿Y por qué nos peleamos por cosas así? Porque no estamos llenos del Espíritu, no estamos llenos de la palabra. Cuando hemos tomado en serio la palabra y nos estamos alimentando de la palabra, no nos vamos a pelear por cosas así. Vamos a poner al Señor siempre en el primer lugar como el que reina nuestra vida. Y va a reinar nuestra vida y va a reinar la vida de los demás. Pero sigue diciendo este versículo 46, perseverando unánimes. ¿Cada cuánto, hermano? Cada día, dice que perseveraban cada día. Su cristianismo era un cristianismo diario. No era un cristianismo ligero, no era un cristianismo como el cristianismo moderno. El cristianismo moderno es como los católicos. Van a la iglesia solo el domingo. O vamos a la iglesia solo el domingo. Eso es el cristianismo de hoy en día. Es un cristianismo light. De vez en cuando tengo el tiempo, si no estoy ocupado, cuando tengo ganas, si no tengo ganas, no voy. Cuando tengo salud, si estoy medio enfermito, no voy. Bueno, hermano, si usted está enfermo y es contagioso, quédese en casa, no hay problema. Y si ponen por Zoom, pues póngalo por Zoom. Pero si usted está saludable, si usted está bien y no tiene ganas de ir a la iglesia, corra para la iglesia. Corra, porque eso le va a decir y le está diciendo que debe de ir, porque necesita escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Y cuando usted va, aun cuando no tiene ganas, se va a dar cuenta de que Dios le va a hablar y le va a restaurar. Entonces, cada día, mira el versículo, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Bueno, eso es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Partimos el pan en una casa y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces es cada día, no es solamente el domingo por la mañana para participar en la cena del Señor. El problema es aquí algunas veces, y quizás más que algunas veces, en nuestras asambleas, en todas partes del mundo, porque no creo que solo sea en Honduras o en República Dominicana o en El Salvador o aquí en Estados Unidos, enfatizamos mucho la cena del Señor. No hay ningún problema con hacer énfasis en estar en la cena del Señor. Pero si un hermano falla a la cena del Señor, entonces se empieza a decir, oh, mira, no viene a la cena del Señor, pero ¿qué estará pasando? ¿Qué hermano? Algo pasa en la vida de él. Sin embargo, si el hermano falla al culto de la oración, nadie dice nada. No vino. Si falla al culto de estudio bíblico, no vino. No está pasando nada en la vida, de acuerdo a nosotros. Hermano, está pasando. Si usted no tiene la disposición de venir al culto de oración, no tiene la disposición de venir al culto de estudio bíblico, ¿qué le hace pensar que usted está listo para sentarse y tomar del pan y el vino? Piénselo, no voy a dar la respuesta. Pero si hay un hermano que no viene a ninguna de las reuniones y viene el domingo y se aparece de remate tarde, bueno, perdonen por la tardanza hoy, ya saben cuáles fueron las circunstancias, y cuando llega tarde, de remate, no toma el pan, ni come, ni toma el vino, pero de ahí da clases de escuela dominical. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo puede ser que estamos aptos para dar una clase de escuela dominical, pero no de participar del pan y de la copa, que es más importante? En este sentido es adorar al Señor, no servir al Señor. Si no podemos adorar al Señor, no podemos servir al Señor. Así de sencillo. Tenemos que adorar al Señor para poder servir al Señor. Tenemos que tener un mensaje de Dios para poder dárselo a los hombres. Y eso es lo que se nos está enseñando. En esta primera iglesia, entonces, era una iglesia que perseveraba, tomaban su vida espiritual en serio, tomaban su crecimiento en serio, tomaban la unidad en serio y estaban juntos en el templo, en las casas, y estaban, dice ahí, con alegría y sencillez de corazón. Ahora vamos a volver a la porción, verso 42, y vamos a ver cuáles eran estas cosas que ellos estaban tomando en serio. ¿Cuáles eran estas cosas? Verso 42 nos dice claramente en qué cosas estaban ellos perseverando, cuáles cosas estaban tomando en serio. Primeramente vemos que esta iglesia estaba tomando en serio
La doctrina, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que primeramente era una iglesia que aprendía la palabra de Dios. La doctrina de los apóstoles era la palabra de Dios. Era lo que Jesús mismo le había enseñado a los 12, a los discípulos. Por eso estos hombres tenían que ser hombres que habían estado con él, porque habían aprendido de él. Y él había muchas personas que habían estado con él, obviamente, pero él seleccionó a 12. Uno de ellos cayó, otro fue restituido, Matías fue puesto, en vez de Judas, y estos 12 eran hombres que conocían bien al Señor, conocían bien lo que él había enseñado, conocían bien su vida, y ahora ellos están enseñando lo que él les enseñó. Y aquí vemos entonces a estos hombres enseñándole a la iglesia la palabra de Dios. Era una iglesia que verdaderamente amaba la palabra de Dios. Era una iglesia que estaba ferviente, buscando la palabra de Dios. Una iglesia que aprendía la palabra de Dios. Lucas pudo haber dicho muchas otras cosas de esta iglesia. Lucas pudo haber dicho que era una iglesia vibrante. Pudo haber dicho que era una iglesia que era muy alegre y gozosa. Y sin lugar a duda, había mucha alegría. El texto en el verso 46 se nos dice que eran alegres, que cuando estaban en las casas tenían un ambiente muy ameno. Pudo haber dicho que era una iglesia que hacía milagros, porque lo hacían. Habían milagros en esta iglesia. No solo los apóstoles hacían milagros, sino que si usted va más adelante en el capítulo 8 va a notar que Felipe hacía milagros portentosos a tal punto que el mago se impactó y quería tener ese don de Dios. Claramente no era un don dado así por así, solamente es dado a ciertas personas. Y aquí vemos que era una iglesia realmente llena de cosas de admirar. Era una iglesia que hablaba en lenguas. Era una iglesia que hacía sanidades. Así que Lucas pudo escoger cuántas cosas, pero ¿qué escoge para decir y para decirnos en qué estaban ellos perseverando? Escoge la palabra de Dios. Una iglesia que aprendía la palabra de Dios. Si hay una característica que debemos de tener como iglesia es aprender la palabra de Dios. Esto es vital. Es esencial. Ni usted ni yo podemos vivir la vida cristiana sin estar conociendo cada día más este libro. No hay manera de hacer la voluntad de Dios si no la conocemos. Y la única manera de conocer la voluntad de Dios es conociendo la palabra de Dios, porque aquí encontramos lo que Él quiere de nosotros. Y lo primero que vemos aquí entonces en esta primera iglesia es que esta iglesia aprendía la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? No tenían este libro, obviamente. ¿Qué tenían? Tenían pergaminos del Antiguo Testamento. Y de ahí leían. Entonces, no todos los creyentes tenían el privilegio que tenemos hoy. Usted hoy tiene versiones de la Biblia, 10 diferentes Biblias, una Biblia de las Américas, una Reina Valera del 60, las tienen en inglés, la de Darby. Es increíble. Tenemos 20 Biblias. ¿Cuál de las Biblias leemos? ¿Sabe qué hacían los creyentes? De ese tiempo tenían que ir al templo. Y tenían que oír a uno de los apóstoles. No había otra cosa que hacer. Tenían que estar atentos. Tenían que aprender. Tenían que memorizar lo que estaban haciendo para poder vivir de acuerdo a eso. Y luego en las casas compartían los unos con los otros. Decía, hey, ¿te gustó lo que dijo Pedro? ¿Qué pasó? ¿Viste lo que dijo? Dios quiere que hagamos esto. Y empezaban a tener comunión basado en lo que habían escuchado. Eso es... Estoy ahí especulando, hermanos, pero es una imaginación. Pero de acuerdo a lo que me está diciendo, la manera en que describe la iglesia y la importancia que le habían dado a la palabra de Dios es algo muy obvio que estaban haciendo, porque no podía ser una iglesia tan portentosa sin la palabra de Dios. Podría haber sido una gran tentación para ellos, para esos primeros creyentes, estar viviendo en el pasado. Recordar el primer día, el día de Pentecostés, cuando ellos recibieron ese don del Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas. Usted se imagina que usted se pare en un lugar en China, por ejemplo, y Dios le llena y usted empieza a hablar en chino y todos los chinos le entienden.
¡Wow! Eso pudo ser sido algo impactante. ¿Usted se imagina eso? Entonces, después, pasado unos cuantos años, usted está diciéndole al Señor, Señor, pero ¿por qué no me mandas a este lugar y me haces hablar ese idioma? ¿O por qué no vuelves a darme esa experiencia? No. No estaban recordando eso, no estaban viviendo del pasado o de experiencias. Estaban, ¿qué? Tomando en serio, ¿qué? La palabra de Dios, lo que Dios les había dado. No estaban tratando de volver a hacer algo que había pasado, que había ocurrido, algo portentoso que había hecho en el pasado Dios con ellos. No, estaban buscando la palabra de Dios. Entonces sugiero claramente que esta iglesia era una iglesia que se deleitaba en la palabra de Dios. Tenían realmente un deleite en escucharla, en aprenderla y en ponerla en práctica en su vida. Entonces, la primera marca de una iglesia llena del Espíritu es que se deleita en la palabra de Dios. Te pregunto, hermano, ¿te deleitas en la palabra de Dios? ¿O te es algo aburrido? Hay creyentes que les aburre la palabra de Dios. Eso es un problema serio. Si a ti te aburre la palabra de Dios, tienes que venir al Señor y decirle, Señor, perdóname, pero yo voy al culto y a mí me aburre la palabra de Dios. Me aburre tu palabra. ¿Qué está pasando? Bueno, pregúntale, Señor, ¿es algo conmigo o quizás el predicador no está preparado? También puede ser. Puede ser que nosotros los predicadores no nos hemos preparado. Pero Dios siempre habla. Imagínense que Dios le habló a Balaam con un burro. Con un burro. Pues Dios puede hablar a un predicador no preparado. ¿Saben cómo se convirtió Spurgeon? Como un predicador que improvisó porque no llegó al predicador que le tocaba predicar. La obra la hace Dios. Entonces el problema al final y al cabo tiene que recaer en mí. Decirle al Señor, Señor, ayúdame a sentir el deleite que debo de sentir como cristiano cuando escucho la palabra de Dios, cuando leo la palabra de Dios. Hermano, búsquela, léala y aunque no sienta, después de un tiempito, usted va a empezar a sentir porque usted está haciendo lo que Dios dice. Y el deleite viene después de la obediencia. Si somos desobedientes, no vamos a tener una experiencia emocional, obviamente. Pero cuando usted hace lo que Dios dice, aunque no quiera y aunque no lo guste y aunque no lo sienta, después de ser obediente, usted va a tener verdaderamente deleite porque obedeció lo que Dios dijo. Así que entonces, esta iglesia era una iglesia así. Se deleitaba en la palabra de Dios. Eran personas que estaban verdaderamente estudiando las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos que estos hombres en particular, o sea, los 12 apóstoles, hablaban con autoridad y eran verdaderamente siervos de Dios? Bueno, claramente, mira el versículo 43. Estamos todavía ahí, ¿verdad? En Hechos 2. Mira el versículo 43. ¿Cómo sabían aquellos creyentes que estos 12 hombres eran verdaderos hombres de Dios, siervos de Dios? Porque hay que tener cuidado, ¿verdad? Cualquiera puede decir, yo vengo en nombre de Dios. Bueno, el verso 43 nos lo explica. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estos hombres cuando hablaban y cuando predicaban, Dios acompañaba todo esto con señales y prodigios para autenticar la palabra que ellos estaban dando, para autenticar que estos eran sus siervos. Esto ocurrió con todos los apóstoles, con los 12 y con Pablo. Pablo también, cuando usted nota aquí en el libro de los Hechos más adelante, cuando él habla, capítulo 17, cuando él está hablando, si no me equivoco, el 17, él habla, viene Dios y acompaña ahí toda la predicación de Pablo con milagros. Entonces, están ahí siendo autenticados por milagros. Ya eso no ocurre. Hoy dicen muchos que son apóstoles y que hacen sanidades. Ya eso no ocurre. Los apóstoles no trataban de hacer milagros. Los apóstoles predicaban. Y cuando ellos predicaban, los milagros venían solos. Es más, ellos iban pasando por un lado y la sombra de Pedro curaba enfermos. No estaban buscando hacer milagros.
estaban buscando al perdido, estaban predicando la palabra de Dios. Su prioridad era el ministerio de llevar la palabra a este mundo. Eso era la obra que Jesucristo les había encomendado. ¿Cómo sabemos nosotros hoy en día que tenemos las enseñanzas de los apóstoles? Bueno, claramente hoy en día sabemos de que este libro es las enseñanzas de los apóstoles. El antiguo, obviamente, fue corroborado y autenticado por el mismo Señor Jesucristo y por los apóstoles. El Señor Jesucristo y los apóstoles usaban el Antiguo Testamento que tenemos aquí. El Nuevo fue tomado cuando se decidió qué libros iban a pertenecer al Nuevo Testamento. Se decidió que tenían que ser los libros escritos por un apóstol o por una persona que estuvo con un apóstol, siendo influenciado por un apóstol. Por eso usted tiene todos los libros del Nuevo Testamento son escritos por apóstol. O Marcos, que fue influenciado por Pedro. O Lucas, que fue influenciado por Pablo. Y así tenemos nosotros que todos los que escriben o escribieron, y tenemos ahora la revelación, fueron apóstoles de Jesús. Hoy en día no hay tal cosa que salen con esto de que, ay, Dios me dio una revelación. No, eso no existe ya. Estos eran fundamentales, son los que pusieron el fundamento y no hay necesidad de poner dos fundamentos. Los que saben de construcción saben eso, ¿verdad? No se ponen dos fundamentos en una casa, se pone uno, nada más. Muy bien, entonces era una iglesia claramente que aprendía la palabra de Dios. En segundo lugar, ahí también en el versículo 42, era una iglesia que amaba a los hermanos. Dice el versículo que perseveraban en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros. Esa palabra comunión es una palabra muy importante. Esa palabra comunión significa tener algo en común. Es tener cosas en común, pero más que cosas. ¿Qué tenían en común los creyentes? Bueno, en aquel tiempo y en el tiempo de hoy, lo que tenemos en común es un Padre. Dios es nuestro Padre. Entonces, eso nos hace ser una familia. Si Dios es mi Padre y Dios es su Padre, usted y yo somos hermanos. Así de real. Eso es una realidad espiritual. Yo nací de nuevo por medio del Espíritu. Usted nació de nuevo por medio del Espíritu. Usted ahora es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. Usted y yo somos hermanos. Y es una relación indisoluble porque Dios es eterno. Esta relación va a permanecer eternamente. Daisy y yo no vamos a ser esposos en el cielo, pero vamos a ser hermanos en Cristo. La relación de esposos desaparece, pero la relación de cristianos no desaparece. Vamos a tener esa relación. Entonces esta iglesia entendió eso. ¿Y qué les hacía hacer? Amarse los unos a los otros. Y por eso los vemos a ellos ahí reunidos. ¿Cuántos días, hermano? Todos los días. En la casa, en el templo. Buscaban estar unos con los otros. Era un deseo. Yo no sé si usted se acuerda. Cuando uno se convierte normalmente es así, ¿verdad? Cuando se acaba de convertir uno, es loco por estar en la iglesia, por estar con los hermanos, por estar aquí, por estar allá, por estar involucrado, etcétera, etcétera. Es con el tiempo y el descuido es que empezamos a perder la comunión, no con los hermanos, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Sabe con quién la perdemos? Primero, con Dios. Perdemos esa relación con Dios y luego la empezamos por normal, a perderla con los hermanos. ¿Recuerdan lo que dice Primera de Juan? Voy a leer Primera de Juan, capítulo 1. Habla de comunión. Y dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nota. El apóstol quiere que tenga comunión ellos con nosotros, o sea, los apóstoles con los hermanos.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces hay comunión vertical con Dios Padre y el Hijo Jesucristo, pero hay comunión horizontal con mis hermanos. Ahora, cuando yo descuido mi comunión con Dios, voy a tender a alejarme de mis hermanos. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a empezar a criticar a mis hermanos. Y voy a empezar a decir que en esa iglesia hay hipócritas. Ay, en esa iglesia no me tratan bien. En esa iglesia, cuando yo llego, nadie me hace caso. Empezamos a criticar a nuestra propia familia espiritual. ¿Saben por qué? No porque los hermanos me están tratando así, es porque yo estoy fuera de la comunión con Dios. Y yo me siento así. Ese es el problema. Entonces debemos de recordar primero mi comunión con Dios. Y luego eso me va a hacer tener mi comunión con mis hermanos. Si usted está en comunión con Dios, entonces va a ocurrir lo contrario. Cuando usted está en comunión con Dios y Dios está reinando, usted está lleno del Espíritu, usted va a la asamblea, usted quiere estar en la asamblea. Y aunque hayan hermanitos que sí le paren la cara, usted va y los anima más bien. Y los exhorta. ¿Por qué? Porque usted está lleno de Dios. ¿Ven la diferencia? El problema entonces siempre somos nosotros. No es los hermanos ni Dios. Dios quiere usarnos y ayudarnos. Y como familia, Él quiere que estemos unidos siempre. Entonces aquí está. Esto es real. Primero mi comunión con Dios y luego la comunión con los hermanos. Realmente, algunas personas, si miran esto, también funciona al revés, ¿verdad? Si yo estoy con Dios, me va a tender a acercarme a mis hermanos. Pero si usted está con los hermanos, aunque usted no esté tan bien con Dios, si usted está con los hermanos y los hermanos están llenos de Dios, va a tender a causar de que usted busque a Dios. Si usted anda mal un poquito y llega a la asamblea y la asamblea está llena de hermanos llenos del Espíritu, entonces usted va a sentir ese amor, va a sentir ese ánimo que viene de los hermanos y le va a hacer acercarse a Dios. Funciona también al revés, de cualquier lado, pero Dios quiere tener una asamblea que se amen los unos a los otros. Es el amor que Dios quiere que nos brindemos. Bueno, ahí dice también en los versículos 44 y 45 cómo ellos mostraban esta comunión. Mire los versículos 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La comunión no solamente era espiritual, sino que era material. Ahora, todo mundo quiere copiar lo espiritual, pero nadie quiere copiar lo material. ¿Quién quiere vender la casa, hermanos, hoy para dar el dinero a los hermanos en necesidad? Nadie. ¿Verdad que no? Pero esta iglesia estaba ahí y lo primero que hicieron algunos hermanos, esto no era algo que habían pedido los apóstoles, ni los líderes de la iglesia, ni siquiera Dios lo había pedido, pero estos hermanos, estos creyentes, estaban tan llenos de Dios que algunos de ellos decidieron hacer esto. No es un mandamiento, hermano, no es un mandamiento. Es una descripción de los creyentes que estaban llenos de Dios. Y ahora aquí están ellos haciendo esto porque querían compartir con los hermanos. Y si usted nota, más adelante, esta iglesia se vuelve tan pobre, yo creo que de haber compartido tanto, que luego Pablo tiene que conseguir dinero de Macedonia para traerles a ellos. Y por eso le escribe a los corintios y les dice, cuando yo llegue, la ofrenda ya debe de estar lista para traer la ofrenda a Jerusalén. Entonces estos hermanos estaban ahí haciendo esto
juntos y tenían todas las cosas en común. Cuidado, hermanos, con decir que esto es comunismo. Cuidadito, ¿verdad? Porque no era comunismo. Esto no es comunismo, pero alguna gente lo quiere agarrar y decir, es comunismo. Mira cómo tenían las cosas en común. No, no es comunismo. El comunismo es cuando el gobierno es el dueño de todo y obliga a todos los demás a compartir. Esto que vemos aquí no fue obligación. El obligarme a compartir no es generosidad. Por lo tanto, esto no es comunismo. Tampoco es socialismo. El socialismo sí permite que la gente tenga propiedad privada, que tenga negocios, que tenga cosas, pero lo que no permite es que la persona que está teniendo cosas tenga demasiadas cosas. Y cuando mira, de acuerdo a la idea de ellos, que la persona tiene demasiado, entonces empieza a quitar de ese demasiado y empieza a repartirlo a los demás. Aquí hay una especie de socialismo en los Estados Unidos, pero no me voy a meter en eso. Esto tampoco es socialismo porque también implica agarrarle a alguien algo a la fuerza que no está compartiendo de corazón. Pero Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces ahí vemos que estos estaban compartiendo de corazón porque estaban llenos de Dios. ¿Cómo no compartir lo que Dios les había dado? Ellos entendían que todo lo que tenían provenía del Señor. Bueno, en tercer lugar, en el versículo 42, también era una iglesia que adoraba a Dios, Dice el versículo 42, una vez más, perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, hermanos, la reunión de la cena del Señor es importante, sin lugar a duda, pero no debemos de pensar que es más importante que las demás reuniones, porque Dios está en cada reunión. El más importante y el único importante es Dios, y Dios está en cada una de nuestras reuniones, por lo tanto, cada reunión es importante. La reunión no es importante por el tipo de reunión, la reunión es importante por quién está en la reunión. Y como ya se oyó también, Él ha prometido donde 2 o 3 estén en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y esa reunión entonces es importante para cada uno de nosotros. Ellos adoraban entonces al Señor ahí, como ya leímos, en el templo formalmente, en las casas informalmente. Normalmente en las casas se puede hacer un culto más informal. Cuando estamos en el templo normalmente es más formal. Pero las dos son valideras porque lo hacemos para el Señor. Al final vemos que además esta iglesia, verso 47 ahora, el único verso del cual hemos hablado, vemos que era una iglesia que alcanzaba a los perdidos, Mire lo que dice este verso 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuánta gente se convertía, hermano? Todos los días se convertían. A diario. Todos los días. Era una iglesia que alcanzaba a los perdidos. ¿Cuántos se convierten en nuestras asambleas? ¿Una vez al mes? Ni siquiera una vez al mes, de verdad. ¿Una vez al año? Una vez, no sé cuánto. Esta iglesia tenía convertidos cada día. ¿Por qué tenían convertidos cada día? Obviamente la respuesta es porque el Señor estaba haciendo su obra, pero el Señor tenía sus instrumentos y estos creyentes se habían entregado al Señor como un instrumento santo y puro y Dios los estaba usando. Entonces la respuesta o la segunda respuesta es no solo que el Señor era el que estaba haciendo la obra, sino que estos dejándose usar, la gente se convertía a diario porque los creyentes evangelizaban a diario. No evangelizaban de vez en cuando. No evangelizaban cuando había una conferencia de
Avivamiento. No evangelizaban cuando había una reunión especial para evangelizar. Evangelizaban todos los días. Todos los creyentes. Ahora usted se imagina una asamblea donde todos los días todos los creyentes evangelizan. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar en esa iglesia? Va a crecer. Va a crecer. Pero nosotros queremos que los incrédulos vengan, que se llene la iglesia y que se conviertan. Pero nosotros no hacemos absolutamente nada. No es así. La escritura es obvia. Está claro lo que dice. Dice que ellos anunciaban la palabra constantemente, aún bajo persecución, bajo sufrimiento, en las peores circunstancias, donde quiera que iban, anunciaban la palabra de Dios. Entonces era una asamblea que alcanzaba a los perdidos. Lo más cercano que yo he escuchado, quizás han habido otros ejemplos, pero lo más cercano, con esto concluyo, que yo he escuchado de un avivamiento así, cuando se convierte mucha gente. En ese tiempo se convertían todos los días, ¿verdad? Escuché a un hermano, no lo escuché en persona, lo escuché por un cassette, estaba en California. En California, en esa iglesia, él fue invitado a predicar y era un hombre que se dedicaba a discipular a otros y a enseñarles cómo crecer en la vida espiritual y cómo alcanzar a los perdidos. Y este hombre, cuando predicó, él estaba explicando que en la asamblea de él se bautizaban entre 800 y 1000 personas cada año. Eso es lo más cercano a esto que yo he oído el día de hoy. En su iglesia, cada año, bautizados de entre 800 a 1000. Eso eran los que se bautizaban. Ahora se imagina cuántos eran convertidos, porque quizás no todos los convertidos se bautizaban en ese año. Pero eso es lo más cercano. ¿Por qué? Porque podemos ver esto aún el día de hoy, porque tenemos el mismo Dios. Él no ha cambiado. Él quiere una iglesia como esta. Él quiere una iglesia que aprenda la palabra de Dios. Él quiere una iglesia que se ame, que amen a los hermanos. Quiere una iglesia que le adore a Él y quiere una iglesia que alcance a los perdidos. Que Dios nos ayude a poder creer esto y a empezar a hacer lo que Él nos ha dicho. El Señor bendiga su palabra.